El invitado de hoy es Damián Tabacman, reciente reelecto presidente de la CEDU, que es la Cámara de Emprendedores Urbanos de la República Argentina, y el más indicado en estos momentos para hablar de la situación de la construcción, con obras que todavía se demoran en muchos casos, y unos índices bastante descorazonadores respecto de la evolución de la industria. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola Alicia, bueno, gracias por llamarme y un saludo también a todos los que te siguen en esta importante actividad que haces. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco cuál es el cuadro de situación en estos momentos. Y el cuadro de situación es complicado, efectivamente, las obras siguen paradas en una proporción muy relevante, prácticamente en casi todos los lugares importantes de la Argentina. Algunos que habían retomado volvieron a parar. En algunos de a poco estamos volviendo a la actividad. En algunos muy importantes el retorno es muy lento, como por ejemplo el conurbano bonaerense. En Capital Federal te diría que más o menos la mitad de las obras ya han retomado y la otra mitad ojalá en algún momento puedan retomar rápidamente, pero no tenemos fecha. Y este parate definitivamente es lo que está reflejándose en los índices de caída del nivel de actividad en relación a lo que sucedía el año pasado, cuando por supuesto no había pandemia, ¿verdad? ¿Cómo fue retomar las obras en aquellas que tienen una superficie mayor a los 5.000 metros, que era lo que se permitió? Bueno, con protocolos, con complicaciones logísticas, absorbiendo los sobrecostos que implican el traslado de la gente y todo el equipamiento que hay que incorporar a las obras, pero por supuesto que con la firme vocación de todo el mundo de absorber estas dificultades y retomar los trabajos lo antes posible, en beneficio de los propios proyectos inmobiliarios y de toda la cadena de valor involucrada en la actividad, que esto incluye también naturalmente al personal, que de lo contrario estaba sin trabajo o esperando en la casa que se pudieran retomar las actividades, ¿verdad? Ahora, justamente las obras más chicas son las que siguen postergadas, cuando teóricamente parece haber un contrasentido, ya que una obra menor requiere menor cantidad de personal y no sé por qué, digamos, la situación está más dura con ese grupo de... No le asignaría ningún componente ideológico a esta cuestión y me parece que tampoco tiene mucho sentido un debate porque han circulado en estos meses de parate todo tipo de teorías y propuestas de qué sí y qué no y por qué sí alguna cosa y por qué no la otra, y todas las propuestas tienen su justificativo y su racional que lo sustenta. Y de hecho esto que vos estás diciendo, que es cierto en Capital Federal, es al revés en el Gran Buenos Aires, donde se han habilitado las obras pequeñas y no las grandes. Las grandes responden a la idea que los protocolos son caros y complejos, y entonces las grandes son las que tenían mejor capacidad de absorber este tipo Claro. de exigencias más fácilmente que las pequeñas, y además son más controlables las grandes. Digo, yo no soy un experto en la cuestión, vos menos, con lo cual me cuesta mucho explicar si esta decisión es mejor acá o allá, digamos. Lo concreto es que en términos generales los desarrolladores necesitamos, y la Argentina también, que las obras vuelvan lo antes posible en su totalidad, porque hace falta trabajar, porque uno no puede pasarse la vida en la casa aunque estemos en medio de una pandemia, por supuesto respetando los protocolos, los controles y las exigencias regulatorias del caso como corresponde, ¿verdad? ¿Qué experiencia has obtenido en tu rol institucional, en los encuentros que has tenido con las autoridades, que han estado con la ministra de Hábitat, Bielsa, que han estado también eh, con el ministro de Culfas? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de esos diálogos? Yo te diría, mi percepción es que la visión sectorial de cara a nosotros, de cara al ámbito de la construcción privada, del gobierno, sobre todo nacional, es positiva, definitivamente es positiva. Es decir, cuando ellos dicen públicamente que tienen expectativas
que nuestro sector, la construcción privada, sea uno de los más importantes motores de la necesaria reactivación de la economía. Estoy convencido que lo dicen con completa honestidad y convicción. En ese ámbito y bajo ese paraguas han sido receptivos a un montón de propuestas que hemos estado presentando en los últimos 2 o 3 meses. Lo hemos hecho institucionalmente de la mano también de otras instituciones que representan al resto de la cadena de valor del sector, como la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la propia AEB, además de nosotros mismos como CEDU, que es la Cámara de Desarrolladores más importante a nivel nacional, como bien sabés. Y hemos trabajado mucho con nuestros equipos técnicos y hemos tenido muy buena recepción y muy buena receptividad, y entienden todo lo que planteamos y la necesidad de ir implementando las medidas que les propusimos, y algunas la semana pasada empezaron a ser anunciadas, algunas que incluso hasta uno podría decir que representan reclamos históricos del sector, que no diría que en sí mismas vayan a mover la aguja, como por ejemplo esta corrección de la distorsión impositiva que se genera con el aporte del terreno contra metros, ¿verdad? Que ahora viene a ser corregida y que está muy bien. Te quiero decir, en términos ¿Podés generales... explayarte un poco qué es ese tema de...? Ahora voy con eso, pero déjame que responda a la pregunta tuya más genérica, anterior, ¿verdad? Quiero decir, mi sensación en términos generales es que el gobierno entiende o incluso está convencido que nuestro sector tiene que ser una parte importante de la reactivación de la economía. Y creo que están dadas las condiciones para que así sea, porque además se han generado otras condiciones macro atractivas, como por ejemplo, lo que todo el mundo sabe, el abaratamiento significativo del costo de construcción, sí, medido en dólares no oficiales, que ha desencadenado en algunos nichos o segmentos del mercado una reacción positiva, como por ejemplo en todo el proceso de suburbanización que uno está verificando a raíz de el impacto negativo que la pandemia ha estado generando en las zonas urbanas más densas, digamos, que hace que la gente, entre comillas, desesperadamente quiera irse a vivir a la periferia. Y que además quiera capitalizar o aprovechar que es más barato construirse una casa en la periferia y tener un espacio verde que seguir viviendo en un pequeño departamento interno en algún barrio denso y congestionado de Capital Federal, ¿verdad? Más difícil es, por supuesto, la situación macroeconómica. Yo te diría que eso es lo que traba la reactivación de nuestro sector y no la micro de nuestro propio sector. Más bien son las cuestiones que superan a nuestro sector las que no permiten que esa reactivación de verdad empiece a verificarse, que tienen que ver con cuestiones, por supuesto, de política económica y de la desconfianza que en alguna medida muchas de las cosas o de las medidas que se van adoptando por fuera de la que tiene que ver con nosotros directamente, generan en la toma de decisiones de los inversores, y por supuesto también, naturalmente, la pandemia y la crisis económica emergente de la pandemia que hace que la gente tenga, además de confianza y preocupación y susto, bastante menos plata porque la economía argentina está atravesando un momento malo y cuando la gente tiene menos plata, naturalmente invierte menos en ladrillos y en cualquier otra cosa, ¿verdad? Si querés ahora, y si esto quedó claro, retomo la pregunta que un poquito al pasar me hiciste respecto de las medidas de la semana pasada. Claro, justamente a mí me interesaba también saber, porque dependen de un decreto, los anuncios reclamados por el sector mucho tiempo, que ha hecho de 2 proyectos el ministro Martín Guzmán, respecto de la exención en bienes personales por 3 años, activos que se apliquen a la construcción, el diferimiento de pago del impuesto a las ganancias y el ITI, la creación de un fondo fiduciario para dirigir al sistema crediticio destinado a la vivienda. Bueno, todas acciones que aparentemente en otro momento serían muy euforizantes para todo el sector privado. Sin embargo, uno nota como una quietud, como que todo está todavía muy en ciernes, como para... Sí, mi mejor entendimiento es que no depende de un decreto, depende de una ley, ¿verdad? O sea, claro, sobre son todo las proyectos de más ley, importantes sí. que son, claro, como son, y tienen impacto impositivo, las cuestiones impositivas
entiendo yo que deberían salir por ley, cosa que todavía no está, digamos, que Claro. deberá tener el tratamiento parlamentario correspondiente. Así que estos anuncios por ahora no es que están implementados, sino que se van a poder implementar una vez que esas leyes salgan aprobadas, si es que salen, y ojalá esto sea lo más rápidamente posible, por un lado. Por otro lado, me parece que debemos reconocer como sector que tener incentivos y beneficios fiscales en un momento en el que diría que nadie lo tiene en la Argentina, entre otras cosas porque el Estado está con necesidades de caja y urgencias fiscales gigantescas, y además la necesidad de destinar los escasos recursos que tiene a los problemas de salud de los argentinos. Me parece que el hecho de tener el privilegio, entre comillas, o el beneficio de tener este tipo de atención particularizada en la construcción privada, lo vemos con buenos ojos y lo tomamos con esa filosofía, digamos, ¿no? O sea, está bueno estar como del lado de los beneficiados o privilegiados por medidas que aún en otro contexto siempre eran difíciles, pero en este contexto más aún, ¿verdad? Porque las arcas públicas, como es de público conocimiento, son muy escasas, y nosotros en este sentido tenemos el beneficio de poder eventualmente pagar menos impuestos. Entonces eso lo tomamos con mucho beneplácito y como un privilegio. Y me parece que ahora les explicamos un poquito mejor las medidas, pero me parece que el hecho de que no haya euforia tiene que ver más con cuestiones macro que con cuestiones micro, ¿verdad? Igual desde lo micro, estas medidas están en línea con las que propusimos nosotros en su momento, como te decía, con la Cámara de la Construcción, con la AEB y con la UOCRA, al gobierno. El plan de propuestas nuestras era bastante más amplio que esto, tenía muchas más medidas, pero estas están en línea con esas. Por supuesto que si fueran más las medidas que se adoptaran y se tomara el paquete completo de las cosas que presentamos, seguramente el impacto podría ser mucho más contundente. Aún así, estas, sin lugar a dudas, están bien orientadas, ¿verdad? Estas medidas tienen que ver con algunas ventajas impositivas en bienes personales, como vos bien estabas diciendo. La de los créditos hipotecarios, en la medida que prosperara, es de alto impacto. Ahora, tener la expectativa que prospere algo vinculado con créditos hipotecarios en un contexto de tanta incertidumbre y alta inflación, por más medidas que el gobierno tome, es difícil, porque por más coberturas que el gobierno quiera dar, Claro. tanto al potencial dador de créditos, o sea, los bancos, como al tomador de créditos, la propia inflación los atemoriza a ambos. Sí, Entonces, sí. En está bien que el gobierno... este contexto Está suena un bien que el poco gobierno... naísmo. Sí, está bien que el gobierno ponga medidas correctivas para atemperar el impacto de la inflación, tanto para el que toma el crédito a la hora de angustiarse por no poder eventualmente pagar la cuota, como puede pasar con los préstamos UVAs, o para los bancos cuando lo dan, pero la inflación es alta. Entonces yo no veo que eso pueda tener sus frutos, este anuncio del gobierno en materia de crediticia, de créditos hipotecarios, pueda tener frutos en lo inmediato, aunque está de vuelta muy bien orientado y es una cosa que hay que hacer, pero que yo creo, me imagino que tendrá sus frutos de la mano de una caída o reducción de los niveles inflacionarios, cosa que no pareciera venir tan Por lo menos rápidamente. no una cosa inmediata. Inmediata. No. Claro. Y Ustedes después hay saben... un tecnicismo, perdón, un tecnicismo que yo lo mencioné hace un ratito, que es que es muy usual en la Argentina, no tanto en otros países, pero sí en la Argentina, que cuando alguien aporta un terreno a cambio de metros, o sea, es usual que la gente aporte el terreno a cambio de metros en Argentina, ¿verdad? Y cuando se hacen esas transacciones, eso suele generar o tener un impacto impositivo en impuesto a las ganancias muy desalentador de la modalidad, porque aunque el aportante del terreno vaya a recibir los metros a futuro y no en el momento de aportar el terreno, y en ese momento, aún sin recibir nada de plata, esa transacción genera el pago de un impuesto a las ganancias para el aportante del terreno, que debe ir a pagarlo en efectivo tan pronto como hace la transacción al próximo vencimiento impositivo. Y eso es distorsivo, porque le obliga al aportante del terreno a sacar, que no cobra nada en efectivo el día cero, no sé si se entiende el concepto, Claro. ir a pagar los impuestos en efectivo. Entonces eso desalentaba mucho hasta ahora una modalidad que la vemos muy bien y que siempre quisimos potenciarla, pero que estaba desalentada por esa, entre comillas, distorsión impositiva. Bueno, esta normativa viene a corregir esta cuestión. Desde el punto de vista del microclima del desarrollo inmobiliario, es una cosa muy positiva. Hay que ver cómo termina siendo la ley, pero es muy positiva y está muy bien orientada.
no es una medida que vaya a revolucionar la economía argentina, obviamente, pero en la micro del sector está muy bien. Claro. ¿Ustedes qué importancia atribuyen a, es decir, casi todos los desarrolladores han hecho hincapié que como consecuencia de la baja en los costos, se habían provisto de los insumos necesarios, muchos hasta la finalización de sus obras ya, aunque ahora estén paralizadas. Ahora se implementó también una serie de precios cuidados que me imagino que fue acordado con las empresas. Eso, ¿cómo se vio dentro del sector? No, a mí me parece que eso está mucho más orientado a cuando alguien compra materiales de construcción para hacerse su propia casa o una refacción, o pintar un ambiente o lo que fuera, que para emprendimientos inmobiliarios. En emprendimientos inmobiliarios no tiene un impacto directo relevante. Ajá. Ustedes han iniciado un hashtag que se está replicando con bastante consecuencia en todos los medios, volvamos a las obras. Sí. ¿Cuál es, en todo ese sector, la importancia que le están dando a ese lobby, ¿no?, que están haciendo para... Sí, hoy es el tema central que más nos preocupa y nos ocupa porque es lo urgente, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido la actividad del desarrollador inmobiliario si no se pueden hacer las obras, es una obviedad. Entonces, mientras haya un montón de obras paradas, y las hay en toda la Argentina, ese es el tema en el que nos focalizamos y que nos ha llevado a hacer esta campaña que bien vos mencionás. No es una situación pareja u homogénea en cada una de las localidades o de las plazas de la Argentina o de los mercados, ¿verdad? O sea, cada ciudad tiene su propia, y cada provincia tiene su propia dinámica en este sentido. En la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de las obras, más o menos la mitad, ya están trabajando y la otra mitad, ojalá retomen rápidamente. En provincia de Buenos Aires, mucho menos de la mitad, ¿verdad? Y en el interior depende de las plazas y depende cómo va evolucionando también el nivel de contagios, ¿no? Entonces, también va cambiando, ¿no? Algunas ciudades han vuelto a cuarentenas más o menos estrictas, haciendo foco, que no es el caso de Buenos Aires, haciendo foco en prohibir lo recreativo, pero dejando vigente la producción, la industria, incluyendo la construcción. Depende, o sea, la verdad que cada autoridad local fue disponiendo políticas un poco distintas según cómo le parecía que su mercado y su realidad local mejor respondían, ¿no? ¿Y cómo están gestionando el parate, digamos, las empresas que se ven enfrentadas a mantener personal? ¿Están accediendo a apoyo estatal para mantener los planteles? ¿Cuál es la situación de los desarrolladores con los que ustedes tienen contacto? Sí, que tenemos contacto con todos. La situación es complicada, naturalmente, ¿verdad? Porque sobre todo los que tienen las obras paradas, que son un montón, sostener ingresos del pago de cuotas de los compradores se ha vuelto entre difícil e imposible. La mayor parte de los desarrolladores ha dejado de cobrar las cuotas de sus compradores, pero tiene que afrontar las erogaciones de una compañía, entre comillas, en marcha, con la gente en su casa, con apoyo del Estado, que lo ha habido, ¿verdad? Con recursos propios, con la propia caja de las desarrolladoras y con acuerdos con el resto de la cadena de valor de la industria, ¿verdad? Con los contratistas, con los subcontratistas, con los proveedores, en fin, es como una situación en la que cada uno tiene que aportar su granito de arena para hacer que las compañías sobrevivan, y por supuesto que no todas sobreviven, ¿verdad? De hecho, para entender cuáles y cuántas sobreviven y cuántas quedan en el camino, hasta que las obras en forma masiva no se retomen, va a ser bastante difícil verlo, porque la gente no anda públicamente diciendo me fundí, ¿verdad? Entonces, recién cuando las obras retomen, veremos, tendremos la capacidad de separar la paja del trigo. Pero bueno, es difícil sostener una compañía funcionando sin ingresos tantos meses, ¿verdad? Y esto es una situación que se ha generalizado un montón, por eso de ahí nuestra ansiedad por impulsar esta campaña de tratar de volver a las obras lo antes posible, definitivamente respetando todos los protocolos del caso y asumiendo los sobrecostos que esto implica, que no son menores, pero bueno, es la realidad del negocio, ¿verdad? Bueno, y redondeando un poco nuestra charla, te diría cuáles son las expectativas que vos ves, cuáles son las acciones que la CEDU está implementando en
momentos para Yo te diría, coordinar. yo diría que es un momento en el que vale la pena y tiene mucho sentido poner en blanco sobre negro esta situación que se está generalizando como idea, pero en la que vale la pena insistir, que tiene que ver con el abaratamiento del costo de construcción medido en dólares no oficiales, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Esto genera una oportunidad en la Argentina para el mercado interno y para nuestro sector. Nuestro sector es un ámbito, un sector que trabaja completamente en pesos, porque las obras se hacen en pesos, los salarios de los jornales de los obreros se pagan en pesos, los materiales se pagan en pesos, así que podemos absorber los pesos del mercado y transformarlos en futuros ladrillos, o sea, en actuales ladrillos, pero futuros metros cuadrados, que es una manera también de dolarizarse, a costos como los que no teníamos o no reconocíamos en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, quizás hace 10 años o 15 que no se podía construir tan barato, y dada la realidad actual de la economía argentina, mi percepción es que se va a poder seguir construyendo barato, medido en dólares oficiales, en dólares no oficiales, perdón, por un plazo más o menos prolongado, quizás un año, quizás 2 años, vaya uno a saber cuánto, pero no es una cosa de corto plazo. Entonces, me parece que es muy importante destacar esto porque es muy racional desde la perspectiva de un inversor, desde la perspectiva de alguien que quiere resguardar su patrimonio, el aprovechar contextos como este, que no se dan con tanta frecuencia en la historia, para hacerse de metros cuadrados, de buenos activos inmobiliarios, a costos, si vos querés, irrepetibles o que van a tardar mucho en volver a repetirse. En este sentido, me parece que se genera una ventana de oportunidad muy importante, como decía, mucha gente comprando lotes suburbanos, en barrios privados, en countries, en urbanizaciones, para hacerse la casa, que ya lo está percibiendo, ¿verdad? Que hoy por hoy salir de un departamentito oscuro en un barrio congestionado del centro e irse a la periferia genera un mejoramiento significativo en la calidad de vida a un costo muy atractivo. Y esto se verifica igual en las obras, las que están paralizadas y las que están retomando en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el resto del país, es decir, la posibilidad de entrar en un proyecto en Pozo, en Palermo, en Barrio Norte, en Belgrano, en Núñez, en Almagro, en donde sea, ¿verdad? A valores o a costos por metro cuadrado que de verdad llaman mucho la atención y que lo supimos tener a la salida de la convertibilidad en esta espantosa crisis del 2001, pero que además nos quedó en la memoria a todos aquellos que la vivimos, y a los que no podrán preguntarle a los que somos más grandes cómo fue todos aquellos que fabricaron, entre comillas, metros cuadrados en el 2002, 2003, 2004, lo hicieron a valores que después en el tiempo les trajeron frutos extraordinariamente positivos, porque después la propiedad volvió a subir muchísimo en dólares, y entonces eso terminó siendo una buena decisión, y yo creo que decidirse por apostar por los metros cuadrados y los ladrillos en la Argentina al día de hoy es muy atractivo. No sé, viste, la gente habla de Uruguay, que yo Uruguay está buenísimo y me encantan los uruguayos y los respeto, pero construir en Uruguay cuesta entre el doble y el triple, viste. Entonces, cuando uno va a comprar un departamento, bueno, en Positos está buenísimo, que cuesta entre el doble y el triple, y en Barrio Norte cuesta la mitad o menos. Entonces, yo qué sé, y finalmente Barrio Norte. Me parece que hay que destacar esta cuestión porque es algo que no se repite tanto y que hay que ser consciente de eso. Y bueno, uno dice la Argentina, pero bueno, la Argentina es incierta, la Argentina hoy nos genera un montón de incertidumbre, la Argentina está barata. Creo que tiene mucho sentido aprovechar eso. O No sea para comprar un que departamento usado, no para de- comprar un usado, viste, los usados no bajaron mucho, pero me refiero a lo que nosotros hacemos, que son pozos, ¿no? vos decís, claro, como oportunidad para el que decida invertir y poder vender en pesos, que es un poco la reclama oficial, y Escuchá, Lisa, nosotros vendemos en pesos, te quiero decir, o sea, las cuotas de los proyectos inmobiliarios son claro, en pesos, claro, te diría, claro. en todos los casos, puede haber alguna excepción, pero te diría en todos los casos, ¿verdad? Incluso, te digo una cosa más, esto que se facilitó ahora de la posibilidad de aportar el terreno contra metros a las obras, hace que para el desarrollador inmobiliario ni siquiera la tierra la tenga que pagar en dólares, y eso le permite, porque la tierra se paga, entre comillas, en pesos, no porque el vendedor de la tierra se ve pesos, sino porque el vendedor de la tierra se va metros en la obra, que son costo de obra también especificado, y También esto hace que el especificado. desarrollador en consecuencia pueda vender
el 100%, en algunos casos, en muchos casos, del precio de las unidades completamente en pesos, seguramente ajustado por índice CAC o algo parecido, que es lo que mayoritariamente se está utilizando, y que se vuelve atractivo. De verdad, a ver, no estoy diciendo que estemos despachando ni que estemos vendiendo en el mejor momento de la historia, por supuesto que no lo es, porque está la preocupación de la gente respecto de la macro. Y está bien, es lógico, digo, hay preocupación respecto de la macro, pero en la micro del sector, el apostar por los ladrillos es una gran idea, y estoy seguro que además, porque lo vemos, el propio gobierno, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, incluso otro signo político, también hay incentivos que el propio gobierno de la ciudad nos ha dado recientemente, vinculado con la plusvalía, que permite diferirla, etcétera, incluso en algunos casos no pagarla. O sea, me parece que en la Argentina hay consenso que tiene mucho sentido construir, es una cosa que lo vemos como desarrolladores, que lo podemos mostrar en números y que también el gobierno de cualquier signo político lo ve. En este sentido hay apoyo, hay continuidad. Solo hace falta que nos den un poquito más de tranquilidad y que la gente esté confiada que cuando la Argentina es barata, vale la pena de verdad apostar por ladrillos, y es la situación actual. Aparte es, digamos, lo que la industria pretende perfeccionar y seguir haciendo. Bueno, nos has presentado una luz de esperanza, Damián. Esperemos que las cosas se aquieten y que se dé ese milagro. Gracias, Alicia. Un beso muy grande. Como Bueno, siempre, gran trabajo el que haces. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Adiós.